Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Ay, mis queridas amigas, siéntense y tomen su café porque lo que les traigo hoy es una bomba, pero de las grandes, de esas que hacen temblar los despachos de las cadenas de televisión. ¿Alguna vez han sentido esa desesperación de saber que todo el mundo está disfrutando de algo maravilloso mientras nosotras, aquí en España, nos quedamos mirando la pared? Pues eso es exactamente lo que está pasando, pero esta vez no somos solo nosotras las que nos quejamos. No. Esta vez ha sido él, nuestro adorado, nuestro príncipe turco, Can Yaman, quien ha dado un golpe sobre la mesa. Y vaya golpe, señoras. Con la elegancia que le caracteriza, sí, pero con una firmeza que ha dejado a todos en Mediaset España con la boca abierta. Porque, vamos a ver, ¿cómo es posible que tengamos al hombre del momento, al actor que está conquistando América, Europa y hasta el último rincón del planeta, viviendo aquí con nosotras, rodando películas en nuestro suelo, y sin embargo la serie que le ha consagrado como el héroe de acción definitivo siga guardada en un cajón cogiendo polvo? Es indignante, y Can lo sabe. Imagínense la escena. Can Yaman, nuestro Can, coge su teléfono, abre Instagram y, ante millones de seguidores, decide que ya basta de silencio. No se ha andado con rodeos. Ha subido una historia, una imagen con un fondo degradado en tonos cálidos, muy corporativos, pero el mensaje, ¡ay, el mensaje! Ha etiquetado directamente a Mediaset España. Sí, así como lo oyen, sin intermediarios. Les ha dicho, con esa educación exquisita que tiene, que Sandokan está arrasando a nivel internacional. Y es verdad, chicas, es que es una locura. Netflix compró los derechos y la serie está en el top 10 en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Brasil, en Argentina. En más de 20 países. Y mientras tanto, aquí, ¿qué? Pues nada. Silencio absoluto. Y Can, que nos quiere, que sabe que nosotras somos sus fans más leales, las que le hemos apoyado desde pájaro soñador, se siente mal. Él mismo lo ha escrito. Una de las preguntas que más recibe es, ¿cuándo podremos ver Sandokan en España? Y le duele no poder darnos una respuesta. Se me encoge el corazón al pensar en él escribiendo eso. Dice, me encantaría poder dar una respuesta, y pone un guiño. Ese guiño, queridas, es un guiño de complicidad con nosotras, pero también es un toque de atención muy serio a los directivos de la cadena. Les está diciendo, señores, tengo a mis chicas esperando, el mundo entero me aplaude, ¿a qué están esperando ustedes? Porque no olvidemos que 2026 es, indiscutiblemente, el año de Can Yaman. El hombre no para. Acaba de llegar a España tras el éxito de El Turco, en Movistar Plus, y ya está inmerso en el rodaje de El laberinto de las mariposas. Está trabajando codo con grandes de nuestra escena, como Paco Tous y Michelle Calvo. Es decir, Can ya es uno de los nuestros, es parte de la industria española. Y resulta irónico, por no decir vergonzoso, que la cadena que tiene los derechos de su mayor superproducción internacional no se decida a emitirla. Y hablemos claro, porque aquí hay cosas que no nos cuentan. La serie se estrenó en la Rai Una italiana, el canal más importante de Italia, el 1 de diciembre. Fue un acontecimiento. Luego saltó al streaming y se convirtió en un fenómeno global. Países vecinos como Portugal o Grecia ya están disfrutando de las aventuras del tigre de Malasia. ¿Por qué España es siempre la última? Can ha dicho que valora y agradece que Mediaset apostara por la serie, claro, es un caballero, pero también ha añadido espero que podamos compartir juntos y pronto novedades. Eso, en mi pueblo, es un ultimátum elegante. Es decirle a la cadena que ya no hay excusas, que el producto es oro puro, y que tenerlo guardado es perder dinero, y, lo que es peor, perder la paciencia de la audiencia. Además, chicas, no estamos hablando de una serie cualquiera. Olvídense de la versión antigua de Kabir Bedi, que con todo el respeto, era otra época. Esto es algo nuevo, fresco. Los guionistas no han hecho un simple remake, han creado una versión moderna.
Nos cuentan que Sandokan y su tripulación viven al día, buscando aventuras, hasta que el destino le golpea. Aparece una profecía, un prisionero liberado que le abre los ojos, y, por supuesto, el amor. La bella y valiente Mariana. Ese encuentro durante el asalto al consulado británico es el que despierta en Sandokan no solo la pasión, sino el deseo de luchar por su pueblo oprimido. Y ahí es donde veremos a nuestro Khan en todo su esplendor, luchando contra el malvado capitán Brooke, peleando por la libertad y por el corazón de su amada. ¿Se imaginan ver todo eso en pantalla grande, con la calidad de imagen de hoy en día, y con Khan Yaman dándolo todo en cada escena de acción? Es que se me pone la piel de gallina solo de pensarlo. Y saber que está ahí, listo para emitirse, y que no nos dan fecha, es frustrante. Pero me da esperanza ver que Khan no se queda callado. Él está luchando por nosotras. Está usando su influencia, que es mucha, para presionar. Ha puesto la pelota en el tejado de Mediaset. Ahora son ellos los que tienen que mover ficha. No pueden ignorar una petición pública de su propia estrella, y menos cuando viene respaldada por un éxito mundial tan abrumador. Así que, mis queridas, creo que debemos unirnos a esta petición. Si Khan ha dado el paso, nosotras tenemos que hacer ruido también. Comenten, compartan, que se note que España quiere ver Sandokan. Porque no es justo que seamos el único país que se pierda este espectáculo. Khan se merece ver su trabajo reconocido en el país que le ha acogido con tanto cariño, y nosotras nos merecemos disfrutar de su talento. Esperemos que los directivos de Fuencarral escuchen, porque cuando el tigre de Malasia ruge, y cuando sus fans españolas se enfadan, no hay quien nos pare. Estaremos muy atentas a las redes de la cadena, porque después de este mensaje de Khan, algo tiene que pasar. Ojalá tengamos noticias muy pronto. Y os digo una cosa más, de mujer a mujer. No quiero ser malpensada, pero a veces parece que en los despachos se olvidan de lo que realmente nos hace vibrar. ¿Será que están buscando el hueco perfecto en la parrilla televisiva? ¿O será que no son conscientes de la joya que tienen entre manos? Pues que abran los ojos, porque tener a Khan Yaman paseando por Madrid, respirando nuestro mismo aire mientras rueda su nueva película, y no aprovechar ese tirón mediático, es casi un pecado capital. Imaginaos por un momento esa gran premiere en un cine de la Gran Vía, con él allí presente, guapísimo como siempre, sonriendo a las cámaras. ¡Ay, madre mía, se me va la cabeza solo de soñarlo! Sería el broche de oro para este año, ¿verdad? Por eso, mis niñas, no podemos bajar los brazos ahora. Él ha dado la cara por nosotras públicamente, así que nos toca devolverle el gesto con creces. Vamos a llenar las redes, vamos a hacer que se nos escuche hasta que se cansen. Que sepan que la marea turca no descansa y que estamos más unidas que nunca por nuestro Khan. Porque al final, queridas, esto no es solo una serie, es la ilusión y la pasión que nos une a todas. ¡A por todas! Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.